Mayra, ¿tú pagarías $25 para ir a un cine a ver un podcast que va a salir gratis el día después? No. ¿O que tú pagarías para ir al cine a ver un podcast? Me tienen que gustar mucho y tiene que ser algo que yo no haya visto. Tiene que tener un hook, algo que de verdad me enganche, porque si no es como que si lo puedo escuchar después, ¿para qué? Claro. Mira, esto fue porque Steven Bartlett, ¿verdad? Del Diary of a CEO, sacó un episodio el miércoles 8 de octubre con el ex One Direction Louis Tomlinson en exclusiva en cines alrededor de Estados Unidos, el Reino Unido e Irlanda. La taquilla, ¿verdad? Si la traducimos al dólar americano, son casi $25, pero después como que el episodio estaba gratis al otro día, como que lo podías ver. Pero la cosa es que casi se acabaron las taquillas, estaba lleno. Si es bueno, o sea, de nuevo, tiene que haber un hook, tiene que haber algo. Si soy fan, tal vez, pero ni siquiera estás en persona, que no es como que pueda hacer algo como que, como por ejemplo en un teatro, que puedo como que ver la interacción y ver todo el asunto. So, no lo sé, no lo sé. Yo no pagaría 25 pesos. Yo pagaría la taquilla normal, o sea, son $25. Pues, $25 para un podcast de hora y media, de 2 horas, cuando una película que puede ser más larga me sale en la mitad de eso. No, olvídate. sí, bueno, si vienes a Estados Unidos te sale. Estoy hablando es una exageración. Estoy hablando de los precios en Puerto Rico. Ok, porque aquí es una exageración. Saludos, mi nombre es Julio Axel Ponce y soy editor de Tropical Podcasting. Y yo soy Mayra Ortiz, cofundadora de Podcasteras Media. Y estás escuchando ¿Qué está pasando en el podcasting? El podcast oficial de Tropical Podcasting. Tropical Podcasting es un newsletter gratis y semanal que junto a ¿Qué está pasando en el podcasting? Te brinda un vistazo a la industria de los podcasts para mantenerte al día. Puedes suscribirte al newsletter en tropicalpodcasting.com y seguir este podcast donde sea que los consumas. Yo estoy grabando mi parte de este episodio desde el Collab en Coco House en Santurce, Puerto Rico. Le agradecemos por dejarnos usar el espacio. Mira cómo estamos. Todo bien, aquí viendo que están haciendo un montón de cosas y actividades y yo tengo FOMO de estar en todos lados. Y de todas esas actividades y del FOMO que ambos tenemos, vamos a hablar en este episodio, ya que vamos a estar hablando de lo que pasó en Podcast Days 2025 en Madrid, pero no vamos a estar nosotros dos hablando de un evento que no estuvimos. Tenemos al organizador, Rubén Galgo, que nos habló y nos contó de su experiencia organizando este sexto Podcast Days y también de todo lo que pasó, de todo lo que sintió y de lo que viene también próximo. También vamos a hablar de los podcasts más escuchados en Latinoamérica para el mes de agosto. Vamos a hablar de cómo el video podcast en España está en un boom impresionante. Vamos entonces también a hablar de una plataforma que va a ayudar a mucha de esa gente que está viendo y subiendo video podcast, ya que va a ser específicamente para esas personas también es audio, pero va a ayudar un poquito más a estas personas que están en este formato híbrido, que suben audio por aquí, pero video por allá, y pues se lo va a hacer todo mucho más fácil. Vamos a hablar de las críticas que le están cayendo a los Golden Globes, un bochinche que hay allí, porque pues no, parece que no está muy transparente que digamos. Y vamos a hablar también de los tips, trucos y estrategias de cómo preparar nuestros podcasts, porque ¿verdad? Nosotros también somos podcasters y hay que preparar este podcast y todo lo que hacemos para la nueva ola de descubrimiento a través de la inteligencia artificial. ¿Qué pasos hay que seguir para que cuando alguien pregunte cuál es el mejor podcast de plantas de interior de la casa, salga tu podcast? Porque ya está leyendo ChatGPT y todas estas aplicaciones están leyendo tus descripciones. También cómo investigar a tus invitados como un pro y una capacitación gratis de la industria del podcast. Así que esos son los capítulos de este episodio. Bueno, y comencemos con Podcast Days. Fue todo un éxito Podcast Days en Madrid. Estuvo pasando el 2 y el 3 de octubre. Cuéntanos un poquito, no solamente un pequeño resumen, porque ahora mismo vamos a hablar a profundidad. Sí, totalmente. Como tú dijiste, es la sexta edición de Podcast Days allí en Madrid esta semana. Yo lo que vi en cuestión de redes sociales, un montón de gente bien emocionada, bien contenta con ese evento. Un evento que llenó, ¿verdad?, las expectativas de la gente. Mucha gente contenta también con las presentaciones, no tan solo con las charlas que se dieron, las mesas redondas y todo.
Y también hubo una parte más especial que eran los premios de Podcast Days que se presentaron allí y se fueron entregados en estos días. Así que sí, o sea, de todas las reacciones que vi honestamente en redes sociales y cuando estaba haciendo research para el newsletter fueron positivos. O sea, la mayor parte de las cosas eran positivas. Siempre había como que una que otra, ¿verdad? Un comentario, pero era más como que a alguien específico, como que esa persona estaba allí y no hizo nada. Estaba allí parado presentando y no hizo nada. Pero esta edición de Podcast 6 se dividió en 3 temas, que era una zona inspira, una zona conecta y una zona impulsa. Y obviamente pues cada una de esas zonas pues tenía charlas y presentaciones específicas para eso, y también un montón de speakers internacionales. Estaba Eric Nuzum allí, estaba Sam Sethi, que es de Rufans. Pero para que nos cuente exactamente qué fue lo que pasó allí, tenemos nada más y nada menos que al organizador, como que la persona que es responsable de que Podcast Days ocurriera en estos días. Así que vamos a escuchar lo que nos dijo Rubén sobre su experiencia organizando esta edición de Podcast Days. Para hablarnos más de Podcast Days, tenemos a Rubén Galgo. Rubén es fundador y director creativo de Brand Stoker, pero también es cofundador y organizador de Podcast Days de hace ya 7 años. Podcast Days empezó prácticamente como un meetup, era un grupo de amigos hablando de podcasting, y ha evolucionado al nivel de que ahora se considera uno de los eventos más importantes de podcasting en español. Esta fue la 6ª edición y le preguntamos a Rubén qué fue lo más complicado de organizar esta edición y qué aprendió en el proceso. Pues en esta 6ª edición, la verdad es que lo más complicado ha sido lo mismo que en el resto de las ediciones, ¿no? Que al final es encontrar a marcas, patrocinadores, que al final son el motor del evento, ¿no? Si no encontramos estas marcas que nos apoyen, pues poco podemos hacer. Y la verdad es que este año ha sido una tarea bastante ardua, porque por primera vez también traemos a marcas que son internacionales más allá de lo que viene siendo las plataformas de podcast y de audio, ¿no? Como los Audible, Evox y demás. Y pues conseguir a Eleven Labs o incluso que viniesen de Triton Digital, pues para nosotros este año ha sido uno de los mayores retos. Uno de los puntos positivos del evento fue la localización en el edificio de la Telefónica, en el corazón de la Gran Vía. Y Rubén nos habló de cómo se sintió llevar un evento de tecnología en un edificio histórico. Otra de las cosas complicadas que hemos vivido este año en Podcast Days ha sido precisamente el adaptarnos a este nuevo espacio, ¿no? Estábamos hablando de que por primera vez lo hemos celebrado en el espacio Movistar, que para el que no lo sepa es el edificio original fundacional de 1900 en el que se fundó y se creó Telefónica, y es un edificio singular, es un espacio pues clásico, muy, muy clásico, ¿no? Y ese contraste con lo tecnológico que va asociado al podcast y al audio y este enclave tan particular, pues ha sido un reto, ¿no? Porque muchas veces, incluso quitando el precinto de muchas cosas, porque estaba prácticamente recién remodelado, no llevaba ni un año abierto, y de hecho era la primera vez que se hacía un evento en el espacio Movistar de 2 días, ¿no? Entonces, eso también, entre nosotros a nivel de organización, el ir adaptándonos a un espacio nuevo y luego la gente y el equipo técnico del propio espacio, que nunca habían tenido un reto tan grande como el de estos Podcast Days, ¿no? Entonces ha sido complicado, pero bueno, yo creo que ha merecido la pena. Cuando llegué allí, la verdad es que me dio una mezcla entre orgullo, satisfacción, también un poco de vértigo porque, ostras, bueno, estaba representada toda la industria del podcast en España y de otros lugares, ¿no? Entonces ver a un podcaster como Carlos Roca, Alex Fidalgo, Fran Izuquiza, Las Raras, yo que sé, Ángel Martín y ponentes internacionales, ¿no? Como Lina Mitsitsis, pues se me pararon los pulsos, ¿no? Digo, madre mía, la que hemos liado, ¿no? Vaya follón hemos organizado en torno al podcast, ¿no? Y es verdad que impresiona cuando lo ves ya todo físicamente y en un mismo espacio. Ostras, te das cuenta realmente de la dimensión de todos estos meses que hemos estado de trabajo, ¿no? Que por fin se materializa y por fin también hay una parte ahí de alivio, ¿no? Pero sobre todo es orgullo de ver pues a creadores, a guionistas, ¿no? Pues Manuel Bartual, a Julio Rojas,
gente del mundo de métricas, ¿no? Y más centrado en la industria más de los podcasters independientes, ¿no? Como puede ser Sam Sethi de True Fans, que dio una charla increíble, ¿no? Y daba un poco de esperanza a esa democratización de la parte económica, del retorno de los beneficios del audio y del podcast en general. La verdad es que son muchos sentimientos de golpe, pero en general es mucha satisfacción. O sea, la palabra yo creo que lo definiría es satisfacción, porque bueno, es una pasada el que además todas estas personas vengan en una misma fecha a Madrid, vengan a los Podcast Days y compartan, ¿no? Que también eso es algo por lo que montamos Podcast Days, ¿no? Que el conocimiento fluya, que haya sinergias, que haya networking, que aprendamos los unos de los otros, ¿no? Este año el eslogan que teníamos era escuchar para cambiarlo todo, y yo creo que este año se ha materializado como nunca en todas estas oportunidades que surgieron el 2 y 3 de octubre en Madrid. Sin lugar a dudas, el momento cumbre de los Podcast Days fue la gala de premios, la entrega de premios el viernes por la tarde, que además fue el momento en el que se llenó todo el auditorio, donde estaba todo el mundo nervioso, los finalistas, los que luego fueron ganadores, en fin, toda la industria, ¿no? Fue como una reunión familiar, ¿no? De donde estábamos todos pendientes de a ver quién ganaba. Y hubo varios momentos, ¿no? Muchos de reivindicación del audio, también hubo momentos de reivindicación de la imagen, de lo visual, y luego también, pues yo creo que uno de los más emotivos, sin duda, fue el premio, ¿no? El reconocimiento a la trayectoria a Elisa Escobedo, ¿no? Que fue un poco el broche final, que bueno, pues terminamos un poco con la lagrimilla, porque la verdad es que fue muy emotivo. Pero sí, sin lugar a dudas, los premios para mí fue lo más simbólico de estos Podcast Days. Rubén también nos comentó sobre la importancia de tener un buen equipo que te ayude a tener un evento exitoso. Y el aprendizaje, que además, bueno, realmente ya lo sabíamos, ¿no? Pero sí que este año lo hemos podido como corroborar o constatar, es que es imprescindible el tener un equipo, un capital humano de confianza, que sea proactivo, que te dé seguridad, y este es el primer año en estos 6 años que, bueno, pues yo personalmente tengo esa sensación de, vale, tenemos el equipo, ¿no? Tenemos el equipo, tenemos la gente, los profesionales, la parte de producción, la relación con el venue, la relación también con todo el hospitality, ¿no? Que este año también, eso también ha sido un reto por los ponentes internacionales. El aprendizaje es que hay que buscarse gente de confianza, profesional, ¿no? Y hay una frase, ¿no? de Kennedy, que decía que un hombre inteligente es aquel que sabe rodearse de gente más inteligente que él, ¿no? Pues me siento un poco así, ¿no? Este año, si algún acierto he tenido, es el encontrar a un grupo de profesionales que son capaces de llevar a cabo este evento en todo lo logístico, en todo lo técnico, de una manera increíble, ¿no? Entonces, nos ha costado porque desde 2018, pues al final el equipo ha ido cambiando, mutando y ha ido variando bastante, pero este año sí que es la primera vez en el que, vamos, de hecho es una de las cosas de las que estoy más orgulloso, tenemos equipo para rato, ¿no? Entonces, el aprendizaje es que qué pena no haberlo hecho antes y haber hecho ese trabajo de, bueno, pues buscar apoyo externo, que, bueno, pues al final siempre uno intenta resolverlo todo uno mismo o con la gente así como más cercana, y al final llega un momento, sobre todo cuando el evento ya nos pasó un poco el año pasado, ¿no? Que está muy profesionalizado, ya no valía con esos recursos con los que empezamos en 2018, sino que teníamos que hacer una apuesta importante en esta parte de producción, ¿no? Entonces, ese es un poco mi aprendizaje profesional y vital de estos Podcast Days 2025. En esta edición hubo presentaciones internacionales con expertos como Eric Nussbaum y Sam Sethi.
Rubén nos contó del impacto de estos invitados en la audiencia. Pues te diría que uno de los grandes esfuerzos que hemos hecho este año ha sido precisamente lo que comentabas, ¿no? El traer a ponentes internacionales como Eric Nuthun, Sam Sethi, Lina Mitsitsis, traer a Julio Rojas de Chile, a Fernanda Estrada y a Salva Martínez de México. No me puedo olvidar tampoco de Todd Cochrane. Es decir, nosotros anunciamos que Todd Cochrane iba a ser cabeza de cartel en Podcast Days, que era uno de nuestros ponentes internacionales, y a los pocos días de anunciarlo, pues recibimos la noticia de que, bueno, le había dado un infarto y que había fallecido, ¿no? A tan pocos días del evento, pues ahí nos tuvimos que reconfigurar toda la agenda, tuvimos que mover ponentes, charlas y fue un poco locura, pero bueno, al final son cosas de causa mayor. Sé que además, porque lo hablé con él, le hacía mucha ilusión venir a España por primera vez, el poder contar su experiencia como pionero del podcast en Estados Unidos, y eso fue un bache bastante duro para este año, que la verdad es que nunca nos había pasado y bueno, espero que ojalá no vuelva a suceder nunca más. En fin, ha sido, bueno, pues una forma de conocer la industria, los pasos o cómo va avanzando la industria en otros lugares fuera de España, y ahí ha habido muchos aprendizajes, ¿no? Yo me quedaría casi con o sea, evidentemente todos han dado sus claves y sus pinceladas, ¿no? Pero en un momento en el que estamos hablando tanto del audio podcast versus el video podcast, ¿vale? Por diferenciarlos, Eric Nuthun dio la clave de, al final, esto se ha inventado muchas veces y al final esto va de contar historias, y eso siempre va a necesitar la voz, vamos a necesitar el audio. Y luego también, por citar algo de Sam Sethi, pues toda esa parte de democratización, ¿no?, que va a haber y que ya está habiendo, ¿no?, de herramientas, plataformas que permiten que un podcaster independiente pueda monetizar con mayor retorno, con más margen de beneficios, ¿no? Eso es un poco en lo económico por donde creo que va a ir el asunto. Todos somos muy conscientes de que Spotify va a entrar, ya ha entrado, y poco a poco en España lo iremos viendo en los próximos meses, en el mundo del audiolibro, que realmente es donde está la rentabilidad de la industria del audio. Y luego también, pues más a futuro, había ahí como, bueno, entre comentarios y en los pasillos, ¿no?, se comentaba de, bueno, este auge por el vídeo, es verdad que es una necesidad a día de hoy para que mucha gente termine consumiendo el audio, ¿no? Como que el vídeo es la puerta de entrada al audio. Pero luego, viendo cifras y viendo estadísticas, ¿no? Luismi Pedrero también compartieron varios informes de cómo estaba la escucha, ¿no? Cómo es la escucha de podcast en España y en castellano y en varios países también de Latinoamérica. Al final queda un poco la sensación como que esto no sabemos hasta qué punto va a ser algo temporal o se va a quedar lo del vídeo, porque todo lo que está evolucionado dentro del vídeo ya estaba creado, y donde hay más margen de creación y de innovación es en torno al audio. Entonces es un poco la dicotomía donde estaba la mayoría de la gente, pero sin duda el audio no se va a ver mermado por la presencia del vídeo, ¿no? Yo un poco es la sensación que yo me llevo y son un poco las conclusiones que yo hago. Muchas gracias por el interés y llevar la voz de los Podcast Days de Madrid a Puerto Rico, ¿no?, que me hace mucha ilusión. Le agradecemos a Rubén por el tiempo y por conversar con nosotros aquí en qué está pasando en el podcasting, y pues vamos a ver si el próximo año que viene lo vemos en persona, Mayra. Ojalá. Si me pongo a sumar todos los eventos que quiero ir, acabo en bancarrota, pero... Sí, no, monetización de podcast. Necesitaba mucha monetización de este y de todos los podcasts y de newsletter y todo para poder ir a todas las cosas que queremos hacer. Sí, pero vamos a ver cómo se va del cobre, a ver qué podemos hacer. Pero bueno, en Latinoamérica, que es uno de los puntos también donde yo quisiera ir en algún momento a alguno de los eventos, están los 20 top podcasts que se escuchan en Latinoamérica. Y eso, que conste, estos son solamente en Latinoamérica. No, o sea, gente que habla en español. No estamos hablando de Brasil aquí, ¿verdad?
Exacto, esto fue un reporte de Triton Digital y la gente ¿verdad? que hizo, de donde saqué este reporte de Radio Notas, ellos no incluyen los podcasts en portugués, los podcasts de Brasil, pues porque ellos van específicamente con los que hablan en español. Prisa Radio, que es ¿verdad? Un conglomerado que es español, pero tiene un montón de presencia en Latinoamérica. Es quien domina la producción de estos podcasts, tiene 11 de los 20. Y en el top está Relatos de la Noche, que es de Sonoro Media y llega a más de 2 millones de descargas semanales. Esto es un promedio. Esto es más, ¿verdad? Yo lo incluí en el newsletter un poquito para ver si quieres ser top en Latinoamérica, pues ya sabes a qué números tienes que llegar. Ponte pa' tu número. Sí, 200,000 descargas, más de 200,000 descargas a la semana y entonces tú puedes meterte en ese top de Latinoamérica. Sí, todo. Bueno, pero también en España está habiendo un alza en consumo específicamente de video podcast. Y esto yo sé que hay unos cuantos que están así mordidos. Dicen, no, yo no quiero que haya video podcast. pero está habiendo un alza de video podcast en España. La gente en España no tan solo está consumiendo un montón de podcasts, está consumiendo un montón de video podcasts y lo está haciendo también en Spotify. Y eso fue lo que Spotify dijo durante sus podcast live sessions que celebraron en Madrid los días 2 y 3 de octubre. En esos días, ¿verdad? Como que todo Madrid era de podcast. Porque sí. Podcast Days y esto. Octubre es el mes, parece. Octubre es el mes del podcasting en España. Totalmente. Este evento, el Podcast Live Sessions en Madrid, ya lo habíamos mencionado hace unos cuantos meses, pero ellos hicieron lo mismo en México. Lo que Spotify hace es que ellos cogen los tops video podcasts de ese, ¿verdad? De ese país y hacen un evento en donde tú puedes ir a ver esos podcasts en vivo, ¿verdad? Y consumir los podcasts en vivo en un teatro o lo que sea, pero solamente invitan a los top fans de esos podcasts que los escuchan o los consumen en Spotify. So, Spotify te invita a ti como consumidor y dice, tú eres top fan de esto, así que aquí hay una invitación para venir a este evento donde puedes ir a ver el podcast en vivo. Y durante esas conversaciones y todo este evento, Spotify también presentó algunos datos. Está diciendo que 1 de cada 3 usuarios de Spotify en España están consumiendo video podcasts, ¿verdad? A través de Spotify. Y que el consumo ha crecido más de 40% en lo que va de año, haciendo que España sea el tercer país con más consumo de video podcast. Diantre. Pero sí, en España el video podcast está de moda. Yes. Sí. Y digo, de lo que hemos hablado un montón de veces, el video tiene su aporte, pero parece como que se está abriendo este espacio exclusivamente para video podcast. Y si necesitan una plataforma para poder ver esas analíticas, esas métricas de todos los lugares donde tienes el video podcast, ahora hay una nueva plataforma que te ayuda a eso. Y yo creo que esta gente que está trabajando en video podcast tal vez se puede beneficiar de eso. No sé cuánto cuesta, pero dinos tú, a ver, porque tú tienes la información. Dala tú, por favor. Pues mira, sí, esto es una plataforma que se llama Flightcast, que es de Steven Bartlett, ¿verdad? Que lo mencionamos al principio de este episodio, el host de Diary CEO, y Rox Codes, que él fue ingeniero de MrBeast, ¿verdad? Ese youtuber enorme que hay tan popular. Y pues sí, esto va a ser una plataforma en donde esto va a ser un hosting prácticamente, donde tú puedes subir tu contenido, ¿verdad? Y si tienes un video podcast, ponle que tú tienes un video podcast, pero quieres solamente subir video a YouTube y a Spotify, y para el resto, para Apple Podcast y para el resto, pues quieres subir otro file, pero de audio específico, ¿verdad? Que, como que tiene el mismo episodio, pero uno optimizado para video y el otro optimizado para audio, lo vas a poder hacer aquí desde esta plataforma. Eso es una de las cosas más interesantes de esta aplicación. Lo segundo es que vas a poder ver todas las analíticas de todos estos lugares, de YouTube, de Spotify, de Apple Podcasts, de todo lo que sea, en un mismo dashboard, en un mismo panel, que es algo, ¿verdad? Le va a ahorrar un montón de tiempo a los creadores, porque ahora mismo, si tú tienes un vídeo, pues tienes que ir a Spotify y ver, ¿verdad?, cuánto tiempo de consumo aquí, cuánto tiempo de consumo en YouTube, cuántos downloads en uno, cuántos downloads en otro. Y esta plataforma lo que quiere hacer es consolidar toda esa distribución y todo ese mercadeo y todo, ¿verdad? Todas esas analíticas
en un solo lugar para que la gente entonces no tenga que estar los creadores no tengan que estar brincando de un lado a otro. Sí, yo te decía, la única plataforma que yo había visto que hacía esto, porque todas las plataformas de hosting que yo conozco son audio, pero la única que yo había visto diferente era, por ejemplo, Transistor, que sí tú podías subir tu video, ¿sabes? Lo tenías ahí. Y sé que en Captivate puedes añadir el link de tu video si lo tienes, Ujú. pero es que porque lo añades, no es como que te lo distribuye. Transistor te lo distribuía, creo que también, si mal no recuerdo, no me citen, pero creo que sí que iba por ahí, pero esto es otra cosa. Aquí tienes todas las estadísticas en las métricas en un mismo lugar y puedes como que programar para que salgan todos los lugares de vídeo y audio a la vez. Está nítido. ¿Cuánto costará? No lo sabemos. Lo más probable sea bastante carito, sí. Porque como tú lo mencionas, lo de Transistor, usualmente cuando esto no es algo normal en muchos de los hostings. Ujú. Pero los hostings que sí tienen algo así o parecido son usualmente hostings que son un poquito más, ¿verdad? Como un poquito más techy, como que tienen un background más de tecnología y son también para usuarios, ¿verdad? Para quien lo usa, que tienen un poquito más de conocimiento también y no necesariamente es como que bien user-friendly de tirar el file aquí y ya. Exacto. ¿Entendés? Sí. Como que tienen un poquito más de cosas en el background, ¿verdad? Para tú poder optimizar y hacer inventos y esto y diferentes cosas. Que eso resalta la labor de esta gente de tratar de hacer algo, ¿verdad? Todo contenido en un solo dashboard para que sea para que sea de beneficio de los creadores. Steven Bartlett, una cita en el comunicado de prensa dice: Flightcast reúne todas las herramientas que hemos creado para ayudarnos a crecer. La demanda de contenido de podcast y video de alta calidad se está disparando, pero el proceso para los creadores ha sido innecesariamente complejo y lento. Ahora, si tú no conoces mucho de Diary of a CEO, es uno de los podcasts más populares en el mundo ahora mismo. Y el crew que Steven Bartlett tiene, ¿verdad? Que obviamente pues, incluye a Rox Coates, pero incluye también un montón, son casi 100 personas que trabajan en este show, en este programa, porque literalmente ya es una producción completa. Es un show. Ajá. Sí, es una producción completa. Ajá. Pero ellos hacen tantas cosas para optimizar, aunque sea 1%. Él dice, si nosotros hacemos algo que optimiza por lo menos 1%, ya estamos bien. Los thumbnails, los títulos, las descripciones, las preguntas, el research, todo. De hecho, ellos hicieron como que una prueba y ponían a personas a ver, ¿verdad? A ver el video podcast, pero estaban traqueando con la cámara de la computadora, traqueando el movimiento de los ojos. Y con eso ellos podían ver cuando la persona, ¿verdad? Estaba literalmente viendo el programa. Ujú. Y si de repente miraban para el lado o miraban para abajo o lo que sea, pues entonces decían, ¿por qué estaban buscando como que esta persona, ¿verdad? Como que no estaba mirando el show en este momento, y fue cuando quizás cambiamos de tema o cuando hicimos una pregunta que no era tan... Y entonces utilizan todo eso para optimizar. Wow. Pero lo que quiero decir con esto es que ya ellos llevan un montón de tiempo optimizando tanto su podcast que cuando hacen una plataforma y dice todo lo que hemos aprendido se lo vamos a dar a los creadores, ¿verdad? Para que ellos también tengan este tipo de herramientas, pues yo le doy un poquito como que el beneficio de la duda. Yo no soy fan de Steven Bartlett, pero la plataforma overall, pues yo creo que para esta gente, ¿verdad? Que siempre está subiendo video podcast y todo, pues podría ser algo que les beneficie. Sí, digo, y hay que tener en cuenta lo que tú decías. Tienes 100 personas casi trabajando con él. Ujú. Cuando tú eres un creador independiente, tú no tienes 100 personas trabajando contigo en la producción. Así es que pies en tierra, ¿no? O sea, como que lo que ellos logran igual, pues funcionará si tienes un equipo. Pero si Ay, esta conocer. plataforma, ¿verdad? Si la idea de la plataforma es de que el creador independiente pues tenga un poquito de ayuda para que replicar un poco de las cosas que ellos hacen, pues ahí es que donde ellos están tratando de ir para lo que dice, ¿no? que el proceso es complejo y lento, y están tratando entonces de hacer que tú ahorres tiempo y en vez de estar haciendo ser 20,000 eficaz. cosas a la misma vez, exacto, ser más eficaz y ser... Así que vamos a ver, yo no sé si tú que nos estás escuchando, cuando esto salga, te vas a meter, déjanos saber para ver tus experiencias. Sí, por favor. Porque Mayra no se va a cambiar, por lo menos ahora. No, yo no me voy a cambiar. Me quedo con mi gente, estoy bien contenta, me quedo ahí.
ahí me quedo. No sé, por favor, duren por los siglos de los siglos, amén. Pero bueno, llueven las críticas, le cayeron chinches a la gente de los Golden Globes. ¿Por qué? Porque no tienen ni una narración. ¿Qué caramba es eso? Mira, no tan solo eso, exacto. Así salió la lista de los podcasts elegibles para la nominación a un Golden Globe de estos 25. Van a ser 6 los podcasts que van a ser los finalistas. Y sí, pues una de las críticas que se vieron en redes sociales cuando salió esta lista es que no hay ningún podcast narrativo limitado, ¿verdad? Una serie que salió de 2 episodios hablando de un tema específico y nada, ¿verdad? Y, o sea, que sabemos que, ¿verdad? Usualmente ahí es donde está como que el podcasting de verdad, cuando es esa serie limitada, que es una investigación bien, bien específica y toma un montón de tiempo, y esos son ¿verdad? Los serials de la vida. Y esos son los podcasts que como que más nos gustan. Y no hay ninguno de esos. Digo, hay gente que no le gusta necesariamente ese tipo de podcast, cosa que se entiende. Bueno, sí. Y no necesariamente es el único tipo de podcasting, pero es una base que es importante. ¿Cómo me vas a dejar fuera las narrativos? Sí, no, y no incluir ni uno. Lo más cercano que hay a algo así narrativo, pues, es The Daily, o sea, y hay uno también, ¿verdad? El de Nightline. Pero eso es más porque, ¿verdad? The Daily es todos los días, el otro yo creo que es semanal. Pero sí hay una producción y sí hay que hacer una narración y todo esto, pero es más constante, es como que always on, ¿verdad? Los podcasts que dicen always on. No es una serie que dijeron, vamos a hablar de este tema específico. O sea, Daily habla de 20 cosas en una semana. Pero es como que, o sea, ahí eso es lo que está fallando. Pero también, o sea, en la lista no está New Heights tampoco. Y yo creo que no se habló más de un podcast. Literalmente lo mencionan a New Heights en el álbum nuevo de Taylor Swift. Y es como que no estar en esa lista, pues como que está difícil. Pero la crítica más grande que le cayó a esto, ¿verdad? Esto de los Golden Globes es que la agencia que decidió quiénes son esos 25 podcasts se llama Luminate y es una agencia de análisis y data y entretenimiento y bla, 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 bla. Dile o tíralo al medio. Pero la cosa es que es parte del conglomerado Penske Media, que son los dueños de Golden Globes. O sea, como que ellos mismos están decidiendo. Entonces la crítica es, esto es aquí o sea, como que un monopolio prácticamente, y lo que están haciendo es como que pues estos son los podcasts que nosotros queremos y agregando, porque sabemos, hay muchos, antes los Golden Globes tenían como que un poquito más, cuando, ¿verdad? Esta gente, ¿verdad? De entretenimiento y Hollywood y lo que sea, los Golden Globes tenían como que un poquito más de prestigio porque esto era literalmente la asociación de Foreign Journalists, si no me equivoco, era como que una asociación de periodistas que era quien hacía la lista y decía, ok, pues estos son los nominados, estos van a ser, o sea, era literalmente gente que veía las películas alrededor del mundo y por eso también venían como que, ¿verdad? Mucha más representación internacional, más diversa. Y ellos eran los que hacían esto, pero desde el 2023, pues como que los Golden Globes pasaron a este conglomerado de media y entretenimiento y ahí pues como que ha caído y la gente los está criticando más. Y pues ahora viendo esto es como que pues, tú pones ahí un montón de podcasters que son como que los más famosos. Esto va a ser más que una competencia de conservadores, voy a decirlo. Bueno, una sí, de conservadores y de derecha, casi de derecha. No, espérate, no sé si lo debo decir. Estoy en Estados Unidos, pues me arrestan. Pero la otra cosa es como que de fama, de los más cool. De los más cool y los más que se escuchan. Y no necesariamente la calidad. Esto va a ser más como que pues los que tiramos casi todos los días, hablando de lo que sea, pero no tanto de calidad, de verdad, como del medio, ¿no? Del craft, del arte, del podcasting. Esto es más como que pues, los que tiran ahí. Julio está mordido. Julio está mordido con los Golden Globes. Sí, olvídate de eso. Bueno, vamos a pasar ahora entonces a los tips, trucos y estrategias. Y la nota que más gustó esta semana en Tropical Podcasting fue esta de preparar tu podcast para esa ola de descubrimiento a través de la inteligencia artificial que compartió Simona Constantini, que es productora de podcast. Vamos a hablar de eso, Mayra. ¿Qué tú crees? Sí, claro que sí, pues, o sea, parte de lo que ella dice, lo hemos hablado aquí antes, pero como que lo resumió todo así bien bonito y quedó nítido. Una de las cosas que ella recomienda es
que escribas el contenido de tus notas, el título y todo, de una manera que sea... Mira, tú sabes que la gente se pasa diciendo, mucha gente ha dicho, el SEO está muerto, el SEO no está muerto, el SEO está evolucionando al punto de que ya no es lo que la gente busca, sino es darle lo que la gente, la respuesta a lo que está buscando ya de una vez, ¿no? Entonces, ella lo que dice es que escribas tu contenido de esa manera, con bullet points, con formas que sean como contestando exactamente la pregunta y vea la contestación, cosa de que sea citable, como quien dice, para esas herramientas de inteligencia artificial. Que arregles el formato de esa manera y que crees autoridad creando cierto contexto en los temas con fuentes creíbles, citas creíbles, cosas reales, que no te inventes, no te lo saques de la manga, sino que cites y pongas cosas reales para que puedas entonces ser tú citable por estas herramientas. Y definitivamente seguir añadiendo esas palabras clave, pero de nuevo, no es sencillo, no es nada más pegotear ahí palabras claves y ya, sino utilizarlas de una manera que sea atractiva para la persona que lo está leyendo. Y pusiste la nota en el newsletter. Yo creo que vale la pena que lo lean porque está bien interesante y ayuda como que queremos hacer lo que sea para que nuestro podcast sea encontrable. Así es que dale oído, dale ojo. No le des oído, porque... Dale oído a este podcast. A este podcast dale oído, pero dale ojo, échale un ojo a lo que dice Simona. Sí, o sea, lo único que yo... ¿verdad? Cuando leo esto, que yo creo que estoy de acuerdo y totalmente deberíamos, ¿verdad?, optimizar todo nuestro contenido si queremos, ¿verdad? Si queremos que nos encuentre más gente y queremos ser referentes y los thought leaders y todo esto y vernos como expertos en nuestro field, en nuestro campo o conocedores por lo menos o lo que sea, pues sí hay que empezar a trabajar con esta optimización de lo que es la inteligencia artificial, de verdad, los LLM. Pero lo que me preocupa es que de repente veamos todos los podcasts con todas las descripciones y parezca un resumen de ChatGPT, ¿verdad? Con los bullet points y con los emojis y con la tabla. Y es como que, o sea, aunque sea que alguien lo hizo, como que un humano lo hizo, pero en ese estilo, sí, lo vamos a ver. Y yo creo que la reacción de ahora de mucha gente es como que, ¿verdad? Como que, esto lo hizo ChatGPT. Sí, yo admito que a mí yo no pongo casi emojis en los textos que escribo y las cosas porque siento que poner emojis es como ser ChatGPT. Sí. No sé por qué me da el cringe. Es como que no quiero emoji porque es ChatGPT. Pero sí, entiendo lo que dices. Creo que sí que va a haber. Es posible que llegue un momento que también inclusive la vista se canse de ver exactamente lo mismo y entonces vamos a ir a otra nueva manera de poner las cosas para que sea más atractiva, para que no se canse la vista y la gente de lo que están recibiendo, que viene siendo casi igual en todos lados entonces. Sí, ser creativo en cuestión de... Yo, lo que para mí lo importante es, aunque no sea, ¿verdad? Aunque no lo hagas con ese estilo de ChatGPT, con los bullet points y todo, pero sí lo que ella menciona de alinear el contenido a la pregunta, a lo que la pregunta, a la que la persona, ¿cuál es la mejor planta para tener en mi casa cuando tengo gatos? Pues tú lo pones adentro así como que, ¿verdad? O sea, yo te la respondí. Mis gatos se vuelven demasiado de locos y hasta un poco violentos entre ellos mismos con catnip, así que hay que evita el catnip entonces. Sí, ¿no? hay que regular el catnip en mi casa. Legalize. Pero anyway. Sí, pero o sea, sí, ir directo a como que qué la persona usualmente va a preguntarse, va a ir a Google y qué pregunta va a hacer cuando vaya a buscar, ¿verdad?, el contenido que sea. Pues pensar en esa pregunta y agregar la pregunta o agregar la contestación directa de esa pregunta. Como que yo sí que debemos pensar en eso. Tú sabes cómo... Voy a poner un ejemplo aquí. Tú sabes que ahora Google te da la contestación de Google AI, ¿verdad? Ajá, el overview. Pues eso es lo que tú quieres, que Google te cite lo que tú estás diciendo, lo cite ahí en Google AI, por ejemplo. O sea, así es que piénsalo de esa manera. No tiene que tener bullet points necesariamente, pero que conteste una pregunta que la persona está haciendo. Y si le das como que toda la carne posible, es posible que sea gran parte de esa cita que ponga Google en su AI.
Bueno, y pasando a otra de las notas que se compartieron en Tropical Podcasting, vamos a hablar de cómo investigar a tus invitados como un pro. Investiga, ponte ese sombrero de detective y ponte a saber cosas que nadie más sabría, porque así vas a crear la diferencia. Entre las cosas que más yo creo que diferencian, y es lo que dicen aquí en Orbit for Creators, en el newsletter, Mia Simonjic nos recomienda, ella es investigadora para podcast en específico y recomienda que hagas esa investigación profunda y que busques, por ejemplo, datos, entrevistas anteriores que le han hecho esas personas, cosas que han dicho en sus primeros episodios, si tienen un podcast o en entrevistas, cosas de que puedas, como quien dice, tirar eso al medio de repente y la persona diga, oh, espérate. Y esto lo hemos hablado cuando yo te traje el ejemplo de Sean Evans, el de Hot Ones, que él busca bien para atrás y la gente por lo regular se queda como que, ¿what? ¿Qué? ¿Cómo? Uh-huh. Pues eso mismo, mira a ver, y empieza desde lo más amplio hasta algo que te emocione mucho. No te vayas solamente por lo que está popular, sino busca las cosas que pueden emocionarte o que le emocionan también a tu audiencia, teniendo en cuenta que las entrevistas son para tu audiencia Uh-huh. también. Así es que busca esas cosas jugosas que tal vez no son repetitivas, porque si ya lo han dicho. Y Ariel Nissenblatt lo dijo una vez, que ella compartía las entrevistas que le hacían cuando le preguntaban cosas que no le habían preguntado Uh-huh. antes. Y es verdad, si tú te pones a pensar, es como, ¿para qué vas a repetir lo mismo? Déjame darles este otro insight que nunca han tenido. Ten eso en cuenta y crea esa investigación y vas a crear una conexión bien nítida probablemente en resumen, lo que ella dice es que vas a crear entonces una conexión bien nítida con la persona que estás entrevistando probablemente. Yo creo que o sea, la preparación rinde frutos, ¿no? Ujú. Y tú lo que quieres hacer, o sea, tú no quieres tener un podcast de entrevistas y estar ahí, pregunta, respuesta, pregunta, Uy, respuesta. Pero, no. o sea, eso, para eso están las noticias. Y para, como que tú lo que quieres es una conversación y como menciona Mía, quiere conectar con esa persona, ¿verdad? A quien estás entrevistando. Porque ahí es que entonces tú puedes hacer preguntas más, ¿verdad? Más específicas y puedes sacarle algo que quizás nunca han dicho. Te puedes ir por un lado que nunca le han preguntado, como tú mencionabas ahora que ¿verdad? Que decía Ariel. Así que hacer ese research es como que tu trabajo, ¿verdad? Como persona que entrevista en podcast, para tener una conversación más interesante y más amena y una Y conexión. auténtica, Y que la mano. Uh-huh, sí. Que se vea que es una conversación y que no es como robotizada, que es como que aburrido cuando es robotizada, versus cuando tú ves que las dos personas están realmente como que metidas en el asunto hablando de un tema. Eso llama mucho más la atención y dan ganas de seguir escuchando. Sí. Y como dices, buscar cosas viejas también. O sea, tú puedes escuchar, ¿verdad? Preguntas, entrevistas o leer entrevistas o lo que sea reciente y fine. Pero yo creo que algo más importante es como que ir para atrás. Ir para atrás y mira, y hace la primera vez que tú te fuiste viral, tú hiciste esto en tu video, o tú dijiste esto cuando tuviste tu primer palo, como que ir para atrás para que la persona también vaya para atrás y diga, diablo, espérate, y se ponga a pensar, ¿verdad? Sí. En las cosas que pasaron antes. Sí, definitivo. Bueno, y pasando al otro tema, hay una capacitación gratis sobre la industria del podcast. Hablando de eso, Mayra. Pues mira, la gente de Audio UK relanzó lo que llaman Audio Train, que es una plataforma de capacitación para la industria del podcasting y audio. Y lo hicieron en colaboración con la BBC y están ofreciendo contenido gratuito para capacitarte y ayudarte con cosas en específicas que necesitas para tu podcast, para crear audio, etcétera. Son desde parte creativa, negocios, de la parte técnica, te hablan de todo esto. Aunque el contenido es en inglés, si sabes inglés, te cuento que es gratis, así es que aprovecha. Yo creo que siempre es bueno seguir uno viendo a ver qué es lo nuevo que está pasando, qué cosas distintas están ocurriendo, tal vez alguna manera que tú nunca habías identificado que podías mejorar un proceso, te lo dan en uno de estos cursos, así es que yo creo que siempre vale la pena estar ahí al día y mantener uno educándose en la industria para poder mejorar, ¿no? Sí, yo siempre voy a tirar para este lado de educarte. Y como mencionaba también, educarte si eres alguien que quiere meterse
a trabajar en el podcasting, a trabajar con compañías de podcasting, estas capacitaciones gratis, aunque sean en inglés. Y tú, ¿verdad? Si eres bilingüe, pues perfecto. Y si tu inglés está más o menos como quiera, yo recomiendo que la hagas. Es gratis, es on demand, lo puedes hacer, ¿verdad? Cuando tú quieras. Pero yo creo que la educarse nunca está de más. Aprender nunca está de más. Y si, ¿verdad? Si ya maybe tienes la parte técnica, ¿verdad? Ya la tienes mangá y sabes todo sobre cables y micrófonos y todo esto, pero quizás te falta un poquito de la parte de negocio. Y cómo monetizo y cómo me monetizo yo, ¿verdad? En cuestión de mis servicios y cómo se venden anuncios y todo esto. Pues ahí entonces pues ya tienes un vertical, ¿no? Que puedes entonces empezar a aprender un poquito. Así que yo, como dije, yo siempre voy a tirar para que todo el mundo se eduque lo más que pueda. Y si es gratis, mejor. Chacho, aprovecha. Como dicen en Puerto Rico, córtale el brazo. Ajáncale la mano. Ajáncale la mano. Bueno, Mayra, cuéntame qué está pasando contigo. ¿Estamos ya ready para montarnos en ese avión? No, pero no. Sí. Estoy corriendo, pero sí. Vamos a estar listos. Tú despreocúpate que yo llego. ¿Y tú? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué está ocurriendo? Cuéntame. Pues mira, trabajando esta nueva idea de un newsletter nuevo que vamos a estar sacando en Tropical Podcasting pronto. Así que si eres fan de escuchar podcasts y de descubrir podcasts, pendiente que esto te va a gustar. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Bueno, Mayra, ¿dónde te consiguen? Me consiguen como Mayra Ortiz Nieves en Instagram y en LinkedIn o como podcasteras_media. Y a mí me consiguen en Instagram con Julio Axel Ponce y a Tropical Podcasting, tropicalpodcasting.com. Recuerda que el panorama de los podcasts cambia constantemente, así que si te quieres mantener al día, tienes que leer Tropical Podcasting y después tienes que escuchar qué está pasando en el podcasting. Bueno, pues nos escuchamos la próxima semana. Chao.